Belaúnde, el traidor de Arica. Mientras el coronel Bolognesi y sus oficiales se preparaban para escribir una de las páginas más heroicas de la historia peruana, hubo una voz que rompió la unidad de aquel momento decisivo. Una voz que no habló de resistencia, ni de sacrificio, ni de honor. Habló de rendición. Y no solo eso. Pocas horas después, cuando la ciudad de Arica estaba cercada por las fuerzas chilenas y el destino de la guarnición pendía de un hilo, aquel hombre abandonó su puesto y huyó. ¿Fue un acto de sensatez militar o una traición imperdonable? ¿Por qué su nombre quedó marcado durante décadas como símbolo de cobardía? Y más sorprendente aún, ¿cómo terminó ocupando una curul en el Congreso años después? Hoy, conoceremos la historia de Carlos Fortunato Agustín Belaúnde Magariño, el oficial que protagonizó uno de los episodios más controvertidos de la defensa de Arica. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjame tu opinión en los comentarios. Tu apoyo permite seguir difundiendo la historia que muchos desconocen. La reunión que definió el destino de Arica. Los primeros días de junio de 1880 estuvieron marcados por la incertidumbre. Tras la derrota peruano-boliviana en la batalla del Campo de la Alianza, Arica quedó prácticamente aislada. Las esperanzas de recibir refuerzos eran mínimas. En ese escenario, se reunió el Consejo de Guerra, convocado por el coronel Francisco Bolognesi. La situación era crítica. Las tropas chilenas superaban ampliamente a la guarnición peruana, tanto en número como en recursos. Sin embargo, cuando llegó el momento de expresar sus posiciones, la inmensa mayoría de los jefes militares coincidió en una idea: resistir hasta el final. Para ellos, la defensa de Arica era una cuestión de honor nacional. Pero entre todos los presentes surgió una opinión distinta. La del coronel Agustín Belaúnde, jefe del batallón Cazadores de Piérola. El único que propuso rendirse. Belaúnde sostuvo que continuar la resistencia carecía de sentido. Argumentó que no existía posibilidad real de recibir ayuda. Afirmó que las fuerzas disponibles eran insuficientes para contener a un enemigo varias veces superior. Y sostuvo que prolongar la lucha solo conduciría al sacrificio inútil de cientos de jóvenes soldados. Desde una perspectiva estrictamente militar, su razonamiento podía parecer pragmático. Pero el contexto era otro. Para quienes se encontraban en aquella sala, la guerra ya no se medía únicamente en términos de probabilidades de victoria. Se trataba de dignidad nacional, de la obligación moral de resistir, de demostrar que el Perú no entregaría una plaza estratégica sin combatir. Las palabras de Belaúnde provocaron indignación inmediata. Muchos de los presentes interpretaron su postura como una muestra de cobardía. Otros la consideraron una falta de patriotismo. En cualquier caso, su propuesta quedó completamente aislada. La decisión estaba tomada. Arica lucharía hasta el final. La deserción que lo cambió todo. Pero lo más grave estaba por ocurrir. Tras conocerse las tensiones generadas durante la reunión, las autoridades militares decidieron imponer medidas disciplinarias contra Belaúnde. Según los relatos de la época, se ordenó su arresto y traslado al monitor Manco Cápac. Sin embargo, antes de que la notificación pudiera hacerse efectiva, Belaúnde desapareció. Había abandonado su puesto.
Mientras los soldados se preparaban para enfrentar el asalto enemigo, él emprendía la ruta hacia Arequipa, intentando evitar tanto a las fuerzas chilenas como a las autoridades peruanas. La deserción ocurrió cuando el enemigo ya se encontraba prácticamente a las puertas de Arica. No fue una retirada autorizada. No fue una misión especial. Fue una fuga. Y para muchos de sus contemporáneos, aquello constituyó una mancha imborrable. El contraste que marcó la historia. Mientras Agustín Belaúnde se alejaba de Arica, buscando escapar del inminente enfrentamiento, dentro de la plaza, la situación era completamente distinta. Los hombres que permanecían junto a Francisco Bolognesi sabían perfectamente cuál sería su destino. No había refuerzos en camino. No existían reservas suficientes. Las municiones comenzaban a escasear. Y frente a ellos se encontraba un ejército superior en número, armamento y recursos. Sin embargo, ninguno de esos factores alteró la decisión adoptada durante el Consejo de Guerra. La resistencia continuaría. Y aquí surge un contraste imposible de ignorar. Por un lado, un jefe militar que consideró inútil seguir luchando y decidió abandonar el escenario antes del combate final. Por el otro, oficiales y soldados que, aun comprendiendo que las probabilidades de sobrevivir eran mínimas, permanecieron en sus puestos. La diferencia entre ambas decisiones terminaría definiendo la manera en que cada uno sería recordado por la historia. Bolognesi y la decisión de quedarse. Francisco Bolognesi no era un hombre ajeno a la realidad militar. Conocía perfectamente la gravedad de la situación. Sabía que Arica estaba prácticamente aislada. Sabía que la derrota era una posibilidad muy real. Y sabía que cada hora que pasaba, acercaba más el momento del asalto chileno. Pero para él, existían principios que iban más allá de los cálculos estratégicos. La defensa de Arica se había convertido en una cuestión de honor nacional. Era el último bastión importante del sur peruano. Su caída tendría un enorme impacto militar, político y moral. Por eso decidió permanecer junto a sus hombres. No porque creyera que la victoria estuviera asegurada, sino porque entendía que algunas batallas se libran también para enviar un mensaje a la posteridad. Los hombres que no abandonaron sus puestos. La decisión de resistir no fue exclusiva de Bolognesi. Junto a él, permanecieron oficiales que hoy forman parte de la memoria histórica peruana. Hombres como Alfonso Ugarte, Ramón Zavala, Juan Guillermo Mor y tantos otros que eligieron compartir la suerte de la guarnición. Cada uno pudo haber buscado una salida. Cada uno pudo haber intentado salvar su vida. Sin embargo, permanecieron allí, esperando el ataque, preparando las defensas, conscientes de que posiblemente estaban viviendo sus últimas horas. Esa disposición al sacrificio fue precisamente lo que convirtió la defensa de Arica en uno de los episodios más recordados de la Guerra del Pacífico. A punto de ser fusilado. La historia pudo haber terminado allí. Pero el destino le tenía reservado otro episodio. Durante su huida, Belaúnde se cruzó inesperadamente con Pedro Alejandrino del Solar, prefecto de Tacna. El encuentro resultó comprometedor. Las explicaciones del coronel fueron poco convincentes. Su presencia lejos de Arica, precisamente cuando la ciudad se encontraba bajo amenaza inmediata, despertó sospechas. Del Solar concluyó que se hallaba ante un desertor.
ordenó su detención. Y según diversas versiones históricas, Belaúnde estuvo muy cerca de enfrentar un consejo de guerra que pudo haber terminado con una condena a muerte. Solo circunstancias administrativas y la ausencia de oficiales de suficiente graduación evitaron que la sanción llegara a concretarse. Una vez más, la suerte parecía acompañarlo. El juicio del pueblo. Pero si la justicia militar no cayó sobre él, la memoria popular sí lo hizo. Años después, cuando Tacna permanecía bajo ocupación chilena, Belaúnde regresó a la ciudad. Lo que ocurrió entonces refleja el profundo resentimiento que muchos conservaban hacia su figura. Al ingresar al mercado local, varias comerciantes tacneñas lo reconocieron. Muchas de ellas habían perdido familiares, amigos o seres queridos en la defensa de Arica. La reacción fue inmediata. Entre insultos y reproches, comenzaron a arrojarle verduras, papas, cebollas y otros productos. No era simplemente una agresión espontánea. Era una condena simbólica. La expresión de una comunidad que jamás le perdonó haber abandonado a quienes sí permanecieron en sus puestos hasta el último momento. De desertor a diputado. Y aquí aparece uno de los aspectos más polémicos de toda esta historia. Pese a las acusaciones, pese al descrédito y pese al rechazo que generaba entre numerosos sectores patrióticos, Belaúnde logró regresar a la vida política. Su cercanía con Nicolás de Piérola resultó determinante. Los vínculos políticos y personales entre ambos le permitieron recuperar influencia. Finalmente, durante el gobierno pierolista, fue elegido diputado por la provincia de Tayacaja, Huancavelica. La decisión provocó fuertes cuestionamientos. Diversos representantes protestaron públicamente. Entre ellos, destacaron figuras provenientes de Tacna que consideraban inadmisible que alguien señalado como desertor fuera premiado con una representación parlamentaria. Para muchos críticos de la época, aquello representaba una afrenta a la memoria de quienes habían combatido y muerto en defensa del país. El juicio de la historia. La historia suele ser implacable con quienes ocupan posiciones de liderazgo. Y en el caso de Belaúnde, el juicio histórico no se centró únicamente en sus opiniones dentro del Consejo de Guerra. Lo que marcó su legado fue la decisión que tomó después. Porque una cosa era sostener que la resistencia carecía de posibilidades. Y otra muy distinta, abandonar a los hombres bajo su mando cuando el combate era inminente. Por eso, mientras los nombres de Bolognesi, Ugarte y los defensores de Arica fueron incorporados al imaginario patriótico nacional, el nombre de Belaúnde quedó asociado a la controversia, a la duda. Y para muchos de sus contemporáneos, a la deserción. Una lección que trasciende el tiempo. Más de un siglo después, este episodio continúa planteando una pregunta incómoda. ¿Qué define realmente el valor? ¿Persistir aún cuando la derrota parece inevitable? ¿O reconocer la realidad y evitar un sacrificio que parece inútil? Las respuestas pueden variar según quien observe los hechos. Pero hay algo que permanece indiscutible. Cuando llegó la hora decisiva, algunos eligieron marcharse y otros decidieron quedarse. Y fue precisamente esa diferencia la que terminó escribiendo la historia de Arica. La historia de Agustín Belaúnde continúa generando debate, incluso más de un siglo después. Algunos sostienen
que simplemente expresó una evaluación militar realista frente a una situación desesperada. Otros consideran que su posterior huida anuló cualquier posibilidad de interpretar sus acciones como prudencia estratégica. Lo cierto es que mientras Bolognesi y los defensores de Arica eligieron permanecer junto a sus hombres hasta el final, Belaúnde tomó otro camino. Y la historia, como suele ocurrir, terminó juzgando ambas decisiones de manera muy diferente. Porque las guerras no solo se recuerdan por las victorias o las derrotas. También se recuerdan por las decisiones que los hombres toman cuando enfrentan su momento más difícil. Si te gustó este documental, suscríbete al canal, comparte este video y déjame en los comentarios tu respuesta. ¿Crees que Belaúnde fue un militar realista que entendió la imposibilidad de resistir? ¿O un desertor que abandonó a sus compañeros en la hora más crítica de la patria? Nos vemos en nuestra siguiente historia.